De la nada, mi marido me suelta esto. Bueno, tengo que ir a trabajar. Te quedas sola el resto del viaje al hospital. ¿Cómo? Mi cerebro estaba nublado por una fiebre que superaba los 40 grados, pero conseguí preguntárselo mientras nos llevaba por una calle sombría y casi desierta. Estaba a punto de llevarme al hospital a causa de la fiebre. Recuerdo su reticencia la primera vez que le pedí que me llevara. Tenía mala cara, pero fue él quien canceló la ambulancia que yo había llamado, refunfuñando: «No les molestes solo por una fiebre». Mientras reflexionaba, me di cuenta de que ya había parado. Salió y abrió la puerta del acompañante. ¿De verdad iba a sacarme a rastras? Me agarré con mis débiles manos al asiento del copiloto, pero fue en vano. Me sacó del coche y me tiró a la acera. Soltó un bufido desdeñoso. Volvió a sentarse en el asiento del conductor y me dijo: «A partir de ahora tendrás que arreglártelas como puedas. El hospital está a 1 hora andando. No molestes a los demás, Claire». Y se marchó. «Por favor, detente, vuelve». Sabía que mis palabras eran inútiles contra el coche que se alejaba. Estaba demasiado agotada para mantenerme en pie. Lo único que podía hacer era llorar y gemir pidiendo ayuda. Soy Karina, una madre a tiempo completo de 40 años. Vivo en una pequeña ciudad con mi marido, Marco, y nuestro hijo de 16 años, Lucas. Conocí a Marco a través de un amigo cuando empezamos a salir. Me decía a menudo: «Voy a subir por la escalera, fíjate». Pensé que tal vez casarme con él me llevaría a la felicidad, y al principio así fue. Trabajaba en una empresa muy conocida, llevaba el dinero a casa y nos divertíamos en nuestros días libres, viendo películas y yendo de compras. Pero cuando nuestro hijo Lucas empezó a crecer, las cosas empezaron a cambiar. Marco, por ejemplo, nunca colaboró en el cuidado del niño. Ni una sola vez cambió un pañal, y la hora del baño siempre fue una misión en solitario para mí. A pesar de poder tomarse tiempo libre, Marco nunca acudió a ninguno de los actos escolares de Lucas. Ni siquiera nos llevó de vacaciones con la familia. En resumen, nunca fue un verdadero padre. Hoy en día, él y Lucas apenas intercambian palabras. Por supuesto, intenté arreglar su relación, pero Marco siempre se encogía de hombros, diciendo que estaba agotado por el trabajo. Con el tiempo, me di cuenta de que Marco era más gallina de lo que pensaba. Sus grandes promesas no eran ambición, sino pura palabrería. Su promesa de ascender en el escalafón no era más que una táctica para evitar que me marchara. Claro que gana un poco más que la media, pero comparado con sus colegas no ha avanzado mucho. No necesito necesariamente que sea un pez gordo, pero si va a hacer todo trabajo y nada de familia, al menos podría... Esos eran mis pensamientos un día después de dejar a Lucas en el entrenamiento de fútbol y preparar el desayuno de Marco. Marco salió arrastrando los pies del dormitorio al salón y miró detenidamente el desayuno que había sobre la mesa. Era lo de siempre: tostadas, café, algo de fruta y ensalada. Se dejó caer en la silla y decidió empezar con un sorbo de café. Luego frunció las cejas y refunfuñó. «¿Qué es esto?» «¿Algo va mal?» «Son los mismos granos de café de siempre». Yo ya había tomado una taza antes y sabía muy bien, pero él bajó la taza de golpe y dijo: «Esto es horrible, no puedo beberlo». Y se marchó enfadado. A partir de ese momento, se convirtió en un crítico gastronómico habitual, que criticaba cada una de las comidas que yo preparaba. La fiambrera que le preparaba con tanto cariño se quedaba casi intacta, porque él decía que no era comestible. Incluso después de un largo día de trabajo, apenas probaba la cena, quejándose de que le sirviera esa comida. Y sus quejas no se limitaban a la comida, sino que también se extendían a la colada y la limpieza. Se quejaba de que había que planchar mejor la ropa del balcón, o pasaba el dedo por los alféizares de las ventanas, comentando el polvo acumulado. De repente, se puso a criticar las tareas domésticas, a pesar de que yo lo hacía todo como siempre. Y cuando se metía con mis tareas domésticas, había un trasfondo de comparación, como si cualquier otra mujer lo hiciera mucho mejor. Algo no encajaba. Tenía la sensación de que últimamente había estado prestando mucha atención a las tareas domésticas de otras mujeres. Fue entonces cuando empecé a fijarme en su peculiar comportamiento. Se llevaba el smartphone al baño. Susurraba por teléfono en el estudio. No pude evitar preguntarme si me estaba engañando. Ansiosa por encontrar pruebas sólidas, rebusqué en su bolso y husmeé en su smartphone cuando dormía.
pero no encontré nada. Pensé en contratar a un detective privado, pero él controlaba nuestras finanzas y yo no tenía dinero extra. Así que, con esta nube de incertidumbre, pasaron varias semanas. Nuestras conversaciones eran cada vez menos frecuentes y parecía que lo único que sabía hacer era quejarse. Era una situación de mucho estrés para mí, y quizá por eso, una noche a altas horas de la madrugada, me desperté con un sudor febril. Como hacía poco que había empezado a dormir separada de Marco, estaba sola. De algún modo, reuní fuerzas para arrastrarme hacia el salón. Allí me había dejado el móvil. Cuando mi visión empezó a nublarse, sentí una sensación de peligro que nunca antes había sentido. Tal vez, pero realmente sentí que mi vida pendía de un hilo. Cuando cogí el teléfono de la mesa del salón para marcar el número de emergencia, Marco entró por casualidad. ¿Por qué estás levantada a esta hora tan intempestiva? Haciendo acopio de las fuerzas que me quedaban, le expliqué lo que ocurría. Me cogió el teléfono en silencio. Iba a llamar a una ambulancia, pero en lugar del alivio que esperaba, me sorprendió con sus palabras. ¿Llamar a una ambulancia por un poco de fiebre? ¡Qué vergüenza! No sabes hacer bien las tareas domésticas, pero eres una experta en causarme problemas, ya me entiendes. Vuelve a dormirte, te sentirás mejor. En lugar de preocuparse, me gritó, medio sollozando. Le supliqué, por favor, necesito ir al hospital. Si no es una ambulancia, llévame en coche. Me aferré a él y le supliqué casi incoherentemente. Parecía muy poco dispuesto, pero mis insistentes súplicas acabaron por convencerle y accedió a llevarme. Mañana trabajo. ¿Cómo va a afectar eso a mi sueño? Refunfuñó Marco sin cesar desde el asiento del conductor. Lo único que podía hacer era escuchar, con la cabeza apoyada en la ventanilla del acompañante mientras la lluvia golpeaba contra ella. Estábamos a 5 minutos de casa cuando sonó el teléfono de Marco. Se detuvo. Lo cogió y terminó la llamada tras un breve intercambio. Tengo que ir a trabajar. Te quedas sola el resto del viaje hasta el hospital. ¿Qué? ¿Trabajar a estas horas? Mi sorpresa hizo que se enfadara. ¿Dudas de mí? ¿No puedes dejarme primero en el hospital antes de ir a trabajar? En coche no es gran cosa. La idea de ir andando al hospital en este estado y con esta lluvia me parecía absurda. Me aferré al asiento del copiloto para salvar mi vida, pero él salió del coche en un santiamén. Abrió la puerta de un tirón, me desabrochó el cinturón y me agarró bruscamente del hombro. «Sal de ahí, rápido». Prácticamente me arrojó fuera del coche. Con esas palabras, las rodillas y las palmas de las manos me rozaron el suelo. La oscuridad dificultaba la visión, pero parecía que estaba sangrando. «¿Qué demonios? ¡Eso duele!», le grité, pero se limitó a resoplar, volver a sentarse en el asiento del conductor y salir pitando. Impotente, lo único que podía hacer era ver cómo su coche desaparecía en la distancia. La lluvia se intensificó y me subió la fiebre. Las calles estaban desiertas y mi teléfono seguía con él. El hospital era mi única opción. Con todas mis fuerzas empecé a arrastrarme hacia él. El personal del hospital estaba esperando. Marco les había dicho que iba a ir. Seguramente también esperaban otros pacientes. No podía perder más tiempo. Mi conciencia vacilaba mientras tropezaba y me perdía. Pero de alguna manera, llegué al hospital. Habían pasado 2 horas desde que salí de casa. Un trayecto que debería haber durado 15 minutos en coche. Divisé a una enfermera a través de la puerta de cristal cuando intenté entrar, sintiendo una oleada de alivio. Perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba tumbada en una cama de hospital. Los medicamentos o la vía intravenosa parecían estar haciendo efecto, ya que me había bajado la fiebre. Una voz familiar rompió mi trance, la voz de mi hijo. «Mamá, ¿estás bien?» La cara de Lucas estaba llena de preocupación. «Sí, estoy bien. Siento haberte asustado. Pero, ¿por qué estaba aquí?» Sonrió y me ayudó a incorporarme, dejando ver a Marco encorvado en una silla, empapado, con el pelo hecho un desastre y, por alguna razón, con las piernas temblándole. ¿Qué demonios había pasado mientras estaba fuera? «Papá, le debes una disculpa a mamá», dijo Lucas muy serio. Sobresaltado, Marco levantó la vista. Tenía la cara demacrada y ojeras. «Lo siento», murmuró. Lucas no estaba muy contento, pero se volvió hacia mí
y empezó a contarme lo que había pasado. Después de dejarme en el coche, Marco volvió a casa. Lucas estaba despierto. Sintió que algo no iba bien y notó mi ausencia. Cuando Marco llegó a casa, Lucas le preguntó a bocajarro dónde estaba. Marco, tan escurridizo como siempre, intentó escabullirse de la pregunta. Pero Lucas, terco como una mula, siguió presionándole hasta que Marco finalmente cedió y admitió que me había dejado fuera bajo la lluvia. Lucas es un tipo grande, mucho más que su tímido padre, así que Marco se puso nervioso. Mientras hablaban, llamaron al hospital para confirmar que yo estaba bien. Lucas propuso que fueran a verme, pero Marco lo rechazó con la vieja excusa de «mañana tengo que trabajar». Fue entonces cuando Lucas se volvió loco. Se encaró con su padre y le dijo «¿Tú también vas al hospital andando?». Marco, asustado por la arenga de su hijo, acabó haciendo footing hasta aquí bajo una lluvia torrencial, mientras Lucas le vigilaba en bicicleta. Menudo ejercicio, sobre todo para Marco, que suele desplazarse en coche y evita el ejercicio como la peste. Eso explica por qué parece tan cansado. Después de contarme todo esto, Lucas se volvió hacia mí con mirada seria y me dijo, «Mamá, tienes que dejar a ese tío cuanto antes». Me quedé de piedra. No porque no quisiera el divorcio, sino porque no podía creer lo que le había hecho decir a mi hijo. Lo único que pude hacer fue cogerle la mano y disculparme. Después de eso, Marco y yo estuvimos congelados durante un tiempo. Yo quería el divorcio, pero el dinero era un obstáculo. Como ama de casa, no estaba segura de poder mantener bien a Lucas si dejaba a Marco. No puedo evitar preguntarme qué pasaba por la cabeza de Marco. Avancé rápido. Unas semanas después de ponerme muy enferma, recibí una llamada al teléfono fijo. «Ah, hola, eres la mujer de Marco, ¿verdad? Me llamo Yamila, trabajo con él». Sí, soy yo. ¿Qué puedo hacer por usted?» Yamila me dijo, «Marco y yo estamos enamorados. ¿Le importaría apartarse?» Había tenido una aventura con mi marido. Sabía que mis sospechas de que me engañaba no eran infundadas. Si pudiera divorciarme, lo haría. Lo solté, y lo dije en serio. Si quiere a ese imbécil, quédese con él. Preparándome para una reprimenda, agarré el teléfono con fuerza. Ella sonó encantada y dijo, «¿En serio? Eso facilita las cosas. Tengo un buen trabajo, así que puedo ocuparme de la pensión. Dame tu correo electrónico y te enviaré muchas pruebas de la aventura con Marco. Úsalas para presionarle y que se divorcie». La oferta me dejó estupefacta, pero volví rápidamente a la realidad. Era una oportunidad que no podía desaprovechar. Le di mi dirección de correo electrónico y, en un abrir y cerrar de ojos, mi bandeja de entrada se llenó de pruebas suficientes para hundir un barco. Selfies de ellos, capturas de pantalla de sus mensajes, de todo. Esa noche, después de asegurarme de que Lucas dormía, acorralé a Marco, que estaba tomando una copa. «Tenemos que hablar». Apenas me miró y murmuró, «¿Qué?». Me enfadé tanto que apagué la televisión y golpeé la mesa. Eso llamó su atención. «¿Y ahora qué?». Marco se enfadó y por fin me miró. Le puse delante los documentos, los papeles del divorcio. Casi se le salen los ojos de las órbitas. «Nos vamos a divorciar. Parece que has encontrado a otra mujer que es un pez gordo en el trabajo y un genio en la cocina». «¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Me estás acusando de tener una aventura? Si es así, demuéstralo». Su actitud chulesca denotaba la seguridad de haber cubierto bien sus huellas. No estaba dispuesta a dejarlo pasar, así que le presenté todas las pruebas que me había dado Yamila. Su sonrisa de satisfacción desapareció al instante y fue sustituida por un rostro al borde de las lágrimas. «¿Por qué tienes esto? Creía que lo había aclarado todo». «Vamos, un divorcio es una humillación pública. ¿No necesita Lucas a su padre? ¿Y tú no necesitas el dinero? Así que, resultó que Marco estaba más preocupado de que la gente cotilleara que tenía una aventura y se divorciaba. Hablando de egoísmo, no podría importarme menos ser avergonzada. Y Lucas no necesita un padre como tú. Apenas has actuado como un padre hasta ahora, así que no empieces a fingir. Si de verdad te importa Lucas, pagarás la manutención más que suficiente». Cuando por fin se dio cuenta de mi firme intención de divorciarme de él, se derrumbó, sollozando entre las manos. Esto no tenía que pasar.
6 meses después, Marco y yo hicimos oficial nuestro divorcio. Reclamé una parte de los bienes, daños y perjuicios por infidelidad y la manutención de Lucas. Incluso demandé a su amante por daños y perjuicios por adulterio. Todo se pagó de una sola vez, así que no tuve que preocuparme por salir adelante por el momento. Pensé que trasladar a Lucas a un nuevo colegio sería demasiado, así que nos mudamos a un apartamento cercano y ahora nos las arreglamos, apoyándonos el uno en el otro. Dicen por ahí que Marco y Yamila han empezado a vivir juntos, pero ambos están hasta arriba de trabajo y se pelean constantemente por las tareas domésticas. Parece que ella solo se esforzaba en las tareas domésticas para alejar a Marco de mí. Ahora que lo tiene, probablemente le parezca bien mostrar su verdadera cara. Para colmo, los dos han sido expulsados por manchar el nombre de su gran empresa cuando se supo de su aventura. Los dos están ahora cortos de dinero después de pagar todas esas reclamaciones por daños y perjuicios de una sola vez. Pero ese ya no es mi problema. Desde el divorcio, mi hijo es cada día más feliz y se ha volcado en las actividades de su club, viéndole hablar entusiasmado de poder jugar como titular en su próximo partido. No pude evitar sentir en mi corazón que había tomado la decisión correcta.